Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Eleven Velociraptors, nos habla de las bromas de la niñez y lo crueles que pueden ser, de cómo es que los niños no tienen esa capacidad para darse cuenta de lo mucho que pueden dañar sus acciones, y cómo es que la gente que no dice nada a veces es la que más atención se merece. Los dejo entonces con "Escuché las últimas palabras de la mujer en el bosque". En mi ciudad natal de Cedar Creek, Colorado, había una mujer a quien todos amaban odiar. Su nombre era la señora Gatlin, y era a la vez la conserje de mi escuela primaria y el chivo expiatorio de todos los acontecimientos desafortunados ocurridos en nuestra ciudad. Los ancianos de Cedar Creek la despreciaban por tener un hijo fuera del matrimonio, y los padres de la ciudad la despreciaban por darle demasiada libertad a dicho hijo, un estilo de crianza que supuestamente lo había llevado a la muerte a manos del río homónimo de nuestra ciudad. En cuanto a los niños de Cedar Creek, no nos importaba en absoluto las convenciones sociales o la negligencia de los padres, pero todos estábamos de acuerdo que la señora Gatlin era una señora fea, y eso era suficiente para justificar nuestra crueldad. Mi mejor amigo en aquellos días era una amenaza para la sociedad de cabello rizado llamado Isaac, que, en quinto grado, se había establecido como la cabecilla entre los chicos del vecindario. Hizo todo lo posible para molestar a la señora Gatlin, que sus bromas hicieron poco para inquietarla. Sí, difundimos rumores sobre su mala higiene justo al alcance de su oído. La señora Gatlin no se inmutaba. Sí, soltábamos insectos dentro de su armario de limpieza. Ella tranquilamente los barría hacia afuera. Sí, metíamos comida podrida dentro de su casillero. Ella lo limpiaría silenciosamente y sin quejarse. Nuestros trucos habituales nunca funcionaron con la señora Gatlin, y todos nosotros, niños poco imaginativos, estábamos perplejos sobre cómo superar a una mujer cuyo trabajo era limpiar desastres de todo tipo. En mi último año de escuela primaria, Hanukkah cayó una semana y media antes de que nos liberaran para las vacaciones de invierno. Todos los niños judíos disfrutaron muchísimo mostrando sus regalos al resto de nosotros, quienes tuvimos que esperar una eternidad para recibir nuestros regalos. Gracias a Kim Possible, Spy Kids y Totally Spies, todos los niños de Cedar Creek estaban obsesionados con el espionaje, por lo que el regalo de Isaac y un kit Spy Tech para niños lo hizo aún más popular de lo habitual. La mayor parte del equipo era basura de plástico barata, pero había una pequeña radio espía que parecía muy bien fabricada. Consistía en un auricular y un micrófono de tamaño de un botón que supuestamente era capaz de transmitir audio hasta en un radio de 5 millas. Isaac, el resto de nuestro equipo y yo pasamos la mayor parte de la semana antes de las vacaciones de invierno corriendo por la ciudad y probando las capacidades del dispositivo. La calidad del audio fue sorprendentemente buena, aunque el auricular y el micrófono solo pudieron separarse unas 3 millas antes de que los sonidos se distorsionaban demasiado para entenderlos. Fue un concepto novedoso durante unos días, pero después de un tiempo nos aburrimos de jugar al walkie-talkie. Isaac quería usarlo para el propósito que fue hecho, el espiar, y tenía el objetivo perfecto en mente. El último día antes de las vacaciones de invierno, Isaac y yo pegamos el dispositivo del tamaño de un botón en la parte posterior de un viejo broche que habíamos encontrado en el joyero de su hermana. Lo cubrimos con una tira de terciopelo y luego pegamos el alfiler y el pestillo, y cuando terminamos no se notaba que algo estaba alterado. Lo metimos en una cajita blanca que guardábamos en mi mochila para más tarde. Determinamos que yo debería ser quien lo entregara, dada la reputación de bromista de Isaac. Después de la escuela, encontré a la señora Gatlin en la sala de descanso del personal. Ella apenas me miró cuando entré a la habitación. Noté, a lo largo de la pared más alejada de la sala de descanso, una pared de cubículos, cada uno marcado con el nombre de un miembro del personal. Todos ellos estaban llenos de regalos y cartas, presumiblemente de padres u otros empleados de la escuela.
Todos ellos, es decir, excepto uno. «No puedes estar aquí, chiquillo», me dijo la señora Gatling con su voz áspera. «Lo sé». Puse mi mochila sobre mi estómago y busqué la caja. Se había estropeado un poco, pero en mi bolso supuse que a ella realmente no le importaría. Lo conseguí y se lo mostré. «Pero quería darle esto antes del descanso». Dejó de mover sus cosas y se dio la vuelta completamente hacia mí. Durante un largo momento se quedó ahí, mirando con recelo la caja. Dejando su bolso, dio unos pasos hacia adelante y me quitó la caja de la mano. Le dio un ligero golpe y luego la abrió lentamente. Cuando vio el broche, lo sacó con cautela de la caja y le dio la vuelta en la mano. Luego hizo una nueva pausa, mirando entre la brillante y falsa esmeralda y yo. «No es nueva, lo siento, solía ser de mi mamá», le dije, saliéndome del guión que Isaac y yo habíamos concebido para agregar más autenticidad al traspaso. «Ella ya no lo usa, pero pensé que le gustaría». La señora Gatling siguió mirándome con expresión ilegible. Casi esperaba que lo tirara al contenedor de basura en la esquina de la habitación, pero, para mi alivio, ella asintió con la cabeza. «Gracias», dijo, y sujetó el broche en su cardigan con cuidado, como si fuera una gema preciosa y no un trozo de plástico barato. Le di una sonrisa que ella no me devolvió, luego me dijo que me marchara. Isaac me estaba esperando en el bosque afuera de la escuela. Le mostré el pulgar hacia arriba y él me dio 2 palmadas en la espalda para felicitarme. Sacó el auricular de su mochila y lo sostuvo entre nosotros. Puse mi oreja al lado del altavoz y me alegré mucho cuando pude escuchar el movimiento. El sonido ahora estaba un poco más amortiguado por el respaldo de terciopelo, pero la calidad del audio seguía siendo muy buena. Escuchamos el sonido de la nieve crujiendo bajo los pies de la señora Gatling mientras caminaba por el bosque hacia su casa. Escuchamos vertiginosamente durante unos minutos y luego corrimos de regreso a mi casa para celebrar nuestro éxito con chocolate caliente. Como teníamos la capacidad de atención de 2 niños de 10 años, nos olvidamos de nuestro triunfo hasta unos minutos antes de que la mamá de Isaac viniera a recogerlo. Cuando lo recordé, saqué el auricular que habíamos decidido que estaría en mi casa, ya que estaba más cerca de la señora Gatling, y escuché. «Más que el año pasado, pero no tanto como el año anterior. ¿Qué piensas al respecto? ¿Te gusta? ¿Puedes sentirlo?» Ya veo. A mí personalmente me ha encantado desde que era una niña. Cae tan bonito. ¿Qué diablos está diciendo? Isaac me preguntó como si tuviera alguna idea. La mejor pregunta, al menos en mi opinión, era ¿con quién diablos estaba hablando? No tenía hijos ni marido, y hasta donde yo sabía, no tenía amigos. «No lo sé», dije. «Creo que está hablando de nieve». Aunque la pregunta ¿puedes sentirlo? Parecía algo extraño para preguntarle a alguien. Nos sentamos ahí escuchándola hablar durante 5 minutos seguidos. Nunca había oído hablar tanto a la señora Gatling en toda mi vida, aunque la había visto casi todos los días desde que tenía solo 5 años. En retrospectiva, no estoy del todo seguro de lo que esperábamos, pero ciertamente no fue un monólogo de esa extensión. Aguzamos nuestros oídos para escuchar otra voz, pero nunca escuchamos nada. ¿Tal vez ella se esquivó frenética?, Isaac propuso. No tenía idea de qué era eso, pero confiaba en su autoridad. Su mamá apareció para llevarlo a casa y apagué el altavoz para acompañarlo afuera. Después de eso, de vez en cuando, encendía el altavoz y escuchaba. Parecía que, sin importar la hora, ya fuera temprano en la mañana o tarde en la noche, la señora Gatling siempre estaba hablando. Hablaba de todo tipo de cosas, desde ropa hasta finanzas, pasando por el clima y política. A veces rezaba. Hablaba tan rápido y en voz tan baja que solo podía distinguir una de cada 5 palabras. Se disculpaba a menudo y hablaba constantemente de una promesa. A veces, cuando encendía el altavoz, lo único que escuchaba eran sollozos, y a veces las conversaciones eran tan extrañas que no podía entenderlas. Una mujer joven me sonrió hoy en la tiendita. ¿No es eso lo más dulce?
Sentí que había pasado tanto tiempo desde que alguien me sonrió así. Sí, sé que ella solo estaba haciendo su trabajo. Probablemente ni siquiera sabe mi nombre. Oh, qué difícil ha sido. Qué solitario. Pero estoy tan cerca de la meta que no romperé mi promesa ahora. Unos días antes de regresar a la escuela, Isaac y yo hicimos el viaje hasta su casa en un intento de descubrir con quién estaba hablando. Había visto su casa varias veces antes y cada vez me sorprendía lo pequeña que era. Aislada y desgastada por la intemperie, su casa se encontraba en el borde de los bosques del sur, en un gran terreno, junto a una calle con muy poco tráfico. Recuerdo estar parado al costado de la carretera con Isaac, mirando la casa que parecía una choza, que solo debía tener espacio para un dormitorio, un baño y tal vez una muy pequeña cocina. No hay manera de que alguien más viva ahí, dijo Isaac después de un rato de permanecer de pie y mirar. Estábamos demasiado lejos para ver por las ventanas, pero también teníamos demasiado miedo para aventurarnos más cerca. O es una bruja, o simplemente es una anciana triste y fea que se volvió loca por no tener amigos. Isaac se aburrió rápidamente, así que nos fuimos poco después. Después de recorrer parte de la calle, algo me obligó a dar la vuelta y darle la última mirada a la casa. Cuando lo hice, vi la forma inconfundible de la señora Gatlin parada en el porche, mirando en nuestra dirección. Me di la vuelta y agarré el brazo de Isaac. «¡Ella nos está mirando!», le susurré. Sus ojos se agrandaron. «¡Mierda!», dijo él. «Deberíamos correr». «No, eso parecería sospechoso. Sigamos caminando». Caminamos hasta perder de la vista y luego corrimos todo el camino a casa. No estoy muy seguro de por qué nos asustó tanto, pero por alguna razón, incluso cuando estaba de vuelta en la seguridad de mi propia casa, no podía evitar la sensación de ojos hundiéndose en mi espalda. Y pronto todos regresarán. A veces es difícil verlos, sabiendo que mi Oliver estuvo entre ellos alguna vez. A veces creo que lo veo. Al menos será más fácil pronto, gracias a ti. Cuando volvimos a la escuela, mis amigos se habían aburrido del equipo de espionaje. Me ofrecí como voluntario para devolverle el altavoz a Isaac, pero él me dijo que ahora era prácticamente inútil, ya que no podíamos recuperar el micrófono. Sorprendentemente, la señora Gatlin siguió usando el broche todos los días. Siempre estaba en su ropa que no era de trabajo, así que la única vez que estaba sin micrófonos, como dijo Isaac, era cuando estaba vestida de conserje en mi escuela. Verla guardar el broche con tanto cuidado me hizo sentir un poco mal. ¿Ese era el único regalo que había recibido en Navidad? ¿Era el único regalo que había recibido en la última década? Quizás ella no era una bruja o una loca. Tal vez simplemente se sentía sola y había aprendido a afrontar la situación hablando consigo misma. Pasaron los meses. Isaac y compañía finalmente habían aceptado el hecho de que nunca obtendrían el espectáculo que buscaban de la señora Gatlin. Pasaron a aterrorizar a un anciano cascarrabias que vivía frente a la escuela primaria de Cedar Creek y siempre estaba gritándoles a los niños por una razón u otra. Me alegré por la señora Gatlin. Un día, en marzo, la encontré sentada en un banco en las afueras del campus durante el almuerzo. Me senté a su lado sin esperar mucho. Ella me miró y luego volvió a fijar la mirada en el sándwich de aspecto triste que tenía en la mano. «¿Qué quieres?», preguntó sin mirarme. «Nada, solo quería sentarme aquí». Ella mordió el sándwich. «No somos amigos, chiquillo». «Lo sé, tú no tienes amigos». «Eso es correcto», asintió. «Tal vez algún día», dije, y para mi sorpresa, ella se rió. Ni siquiera me di cuenta de que ella era capaz de reírse. Ella me miró correctamente por primera vez en nuestra breve conversación y noté que estaba sonriendo. Era una sonrisa poco practicada, pero genuina. «Sí», dijo ella, «tal vez algún día». La señora Gatlin recogió sus cosas y después de eso se dirigió de regreso al edificio de la escuela.
Dejó una bolsa de mini Oreos en el banco junto a mí. Creo que lo hizo a propósito. Me acostumbré a revisarla de vez en cuando, escuchar sus conversaciones consigo misma. A veces casi parecía como si me estuviera hablando a mí. Ahora que lo pienso en retrospectiva, me doy cuenta del pequeño villano que fui y de la inmensa invasión de la privacidad que estaba cometiendo. Desearía poder retirarlo ahora, especialmente considerando lo que pasó después. El viernes 17 de mayo se cumplió el 10º aniversario de la muerte de Oliver Gatlin. Estuve vigilando a la señora Gatlin durante todo el día, pero no parecía más abatida que de costumbre. Tal vez las cosas finalmente estaban mejorando para ella. En cualquier caso, aunque hacía tiempo que no la visitaba, esa noche decidí ver cómo estaba. Mis padres se habían ido durante el fin de semana y solo me permitían quedarme solo en casa si permanecía dentro todo el tiempo, así que no tenía nada mejor que hacer. Poco después del atardecer, mientras estaba recostado en el suelo de mi habitación, encendí el auricular. La señora Gatlin hablaba sola, como siempre, pero había algo extraño en su tono. Parecía más emocionada que nunca. Casi, 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 casi. Repitió esa palabra una y otra vez, hasta que, exactamente a las 8:47, dejó escapar un sonido que solo años después entendí como un grito de triunfo. Ya está, ángel oscuro, gracias, gracias. 10 años de soledad y valió la pena cada segundo. Ahora, ángel, tráelo de vuelta a mí. ¿De qué estaba hablando ahora? ¿Era la letra de una canción o algo así? Agudicé mis oídos escuchando a otra persona por costumbre, pero, por supuesto, solo estaba la voz de la señora Gatlin. Después de un momento, sus gritos de felicidad se desvanecieron y su voz adquirió un tono confuso. ¿Qué quieres decir? No, eso no puede ser cierto. Cumplí mi promesa, seguí todas las reglas. No dejé entrar a nadie, no tuve compañeros, no hice amigos, mantuve mi deseo en secreto, como tú me dijiste. Mi ángel, yo... Me senté lentamente. El creciente terror en su voz me puso nervioso incluso a kilómetros de distancia. Y luego hice una pregunta que todavía me persigue hasta el día de hoy. ¿Qué quieres decir con que tuve una audiencia? Hubo un momento de silencio. Y luego el sonido inconfundible del broche de terciopelo al ser arrancado. Podía escuchar su respiración, más aguda y clara que nunca, mientras repetía una sola palabra. No. Se retiró del micrófono y su respiración rápida fue reemplazada por lo que sonó como si la puerta de su casa se abriera con estrépito. No hubo más ruido del micrófono. Recuerdo estar de pie en mi habitación, sin entender muy bien lo que acababa de suceder y sin saber qué hacer a continuación. Algo me dijo que debía bajar y asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas. Así que me dije a mí mismo que debía ser un hombre y me obligué a bajar las escaleras hasta el primer piso oscuro. Recorrí toda la casa, revisando puertas y ventanas. Una vez que terminé, simplemente me quedé ahí. De alguna manera, sabía que ella vendría y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Pensé que estaba escuchando el viento, pero a medida que se hizo más fuerte, me di cuenta de que estaba escuchando gemidos. Lo escuché mucho antes de verla. Ese grito desgarrador, ese sonido que antes solo había escuchado pálidas imitaciones en películas donde una madre pierde a su hijo. De pie, en la oscuridad de mi sala, la vi correr desde la línea de árboles hacia mi casa. Tenía la boca bien abierta, los ojos vidriosos y el cuerpo vestido en un camisón blanco. Parecía y sonaba como algo sacado de mis peores terrores nocturnos. Me dejé caer al suelo y me alejé de la ventana, cubriéndome detrás de un sofá. ¿Por qué? Ella aulló,
Su voz lúgubre subía y bajaba mientras subía los escalones de mi porche y golpeaba la puerta con el puño. ¿Por qué? Necesitaba llegar al teléfono, pero el teléfono de la casa estaba justo al lado de la viuda y me quedé petrificado. Golpeó la puerta con tanta fuerza que tuve miedo de que las bisagras se dieran. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Me tapé la boca con una mano. Ella no podía estar segura de que yo estaba en la casa, ¿verdad? El origen del llanto cambió mientras rodeaba el porche. Los fuertes golpes de sus puños contra la puerta dieron paso al ruido sordo de sus zapatos en el suelo de madera del porche. Asomé la cabeza por el sofá y no vi a nadie en la ventana delantera. Pero cuando miré hacia la ventana lateral, vi una cara flotando a centímetros del cristal. Grité a todo pulmón cuando su puño entró en contacto con el vidrio, rompiéndolo. Me horroricé tanto por la lluvia de vidrio manchado de sangre que casi no vi la funda de una escopeta atada a su torso. Convencido de que estaba a punto de morir, le grité que se fuera, que me dejara en paz, y ella me gritó de vuelta, haciéndome preguntas que no entendí. Los perros habían comenzado a ladrar ante la conmoción y la luz del porche de mis vecinos de al lado se encendió. ¡Por favor, vete! Grité cuando finalmente encontré mi equilibrio y corrí hacia el teléfono. Lo agarré de su soporte y comencé a llamar a emergencias mientras decidía si debía arriesgarme o no a correr a la casa del vecino. Sin embargo, cuando miré la ventana rota, no la veía por ninguna parte. Los lamentos habían cesado, haciéndose más y más débiles hasta que ya no pude oírla en absoluto. Me quedé ahí, en silencio, hasta que el sonido se desvaneció por completo. Mi mano temblaba. Ella se había ido, estaba seguro de ello. Aún así, ¿debía de llamar a los servicios de emergencias? Después de un momento, escuché otro sonido más débil y reconocí el audio estático inmediatamente como una transmisión del equipo de espionaje de Isaac. Corrí escaleras arriba, todavía agarrando el teléfono, y agarré el altavoz del suelo donde lo había dejado caer. Lo presioné contra mi oreja y escuché el débil sonido de una voz familiar. Espero que haya valido la pena, chiquillo, dijo con calma y frialdad. Espero que tú y tus amigos puedan reírse de esto. Escuché un trueno y luego no escuché nada en absoluto. La policía tardó 2 semanas en encontrar su cuerpo. Su lugar de descanso final fue en lo profundo del bosque, bajo un espeso manto de enebros, no lejos de las orillas de Cedar Creek. Mientras su rostro estaba mutilado hasta quedar irreconocible, su cuerpo fue identificado por la escopeta que yacía a su lado. Dicen que, aunque estaba cubierta de suficiente sangre para atraer a todos los animales en un radio de 3 millas, las bestias no tocaron su cadáver. Incluso los insectos parecían vacilantes a la hora de alimentarse, y los hongos tardaban en crecer en su cuerpo, como si hasta las criaturas más humildes temieran la contaminación de la mujer solitaria del bosque. No encontraron ningún broche en su persona.